estamos hablando del Paleolítico temprano, de la época nómade. Luego vino la agricultura, ¿no? Aquí comenzaron a haber diferencias entre la gente. Antes todos eran iguales. Conforme se desarrolló la agricultura, algunos tuvieron más poder y se acumuló, entonces hubo un deseo de que los hijos propios heredaran eso, ¿no? Entonces surgió tal vez por primera vez la necesidad de asegurar la paternidad, entonces de separar, de asegurar que las mujeres solo tuvieran relaciones con una persona. O sea, digamos, es el origen del patriarcado allí, ¿no? Bueno, estamos hablando además de culturas sumamente complejas o que desde el neolítico comienzan a hacerse cada vez más complejas y que son muy distintas en todo el mundo. De hecho, una de las cosas que los antropólogos coloniales, ¿no? de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX comenzaron a ver en muchos lugares cuando, digamos, comenzaron a salir en nombre representando o con apoyo del Imperio Británico a muchos lugares, es que la sexualidad de todas estas culturas en el Asia, en la Melanesia, en África, era en todos lados muy diferente, muy diversa. Y algo que no se decía, pero que recién en las relecturas de los antropólogos que se dan a fines del siglo XX, en relación con lo que escribieron a inicios del siglo XX, es que sí había prácticas muy diversas y prácticamente de manera universal prácticas homosexuales en todas las culturas, ¿no? Después, una cosa ahí obvia es que la familia, tal como la vemos ahora, nunca existió en un inicio, entonces no hay una familia natural. La familia también es un producto de los cambios culturales y de hecho durante muchos años la familia no se constituyó a partir de la libre elección y del amor. La familia era resultado de acuerdos de los padres y a veces las personas que se casaban se conocían en el momento de casarse, ¿no? Entonces, si se va a seguir hablando de familia natural, ¿no? en esos términos, estamos cometiendo un serio error histórico, ¿no? De hecho, un serio problema que tenemos es que por el sexismo que ha habido, ¿no? Por la diferencia en buena parte de la historia entre la visibilidad de los hombres y la de las mujeres, que tenían un mundo siempre más doméstico y a veces las limitaban. La historia escrita sobre las mujeres es mucho menor que que la escrita sobre los hombres, ¿no? Entonces, no es que no importen, de pronto históricamente quienes escribían no prestaban tanta atención al universo de las mujeres, pero también hay mucha evidencia respecto a las mujeres y apunta en esa misma dirección. Ahora, durante las grandes culturas de la antigüedad hay grandes romances documentados, ¿no? Y bueno, hay algunas películas de los últimos años que se han referido a esto, o sea, eso no cabe duda. El matrimonio como tal es una institución civil romana, civil, no religiosa. Así surgió. En los primeros siglos de esta era fue adoptada por la Iglesia Católica y se convirtió, cuando la Iglesia Católica se convirtió en el poder en Occidente, el matrimonio se convirtió en una institución religiosa, ¿no? Y sabemos por lo que se ha circulado que a fines del siglo XIX más bien se presionó y hubo gran oposición de la Iglesia para que hubiera también matrimonio civil, ¿no? Porque la Iglesia insistía en que era una institución solamente religiosa. Entonces ahora tenemos matrimonio civil y matrimonio religioso en países católicos. Entonces la atracción, y a lo largo por lo menos de esta era, en los últimos 20 o 21 siglos, la atracción entre personas del mismo sexo siempre se vio como posible, ¿no? Como natural. O sea, nunca se asumió que fuera una cosa rara, más bien se asumía que siempre existía esa posibilidad, pero no siempre era correcta, ¿no? En ciertas culturas, ¿no? Y ahí vamos a ver las relaciones hombre-hombre o mujer-mujer presentes en todas las culturas, casi siempre, y eso es otra cosa importante, como decía, esta heterosexualidad exclusiva opuesta a una homosexualidad exclusiva y con muy poca bisexualidad
digamos, formal, es más bien un producto contemporáneo. A lo largo de casi toda la historia, digamos, como no habían estas etiquetas, sino que habían prácticas sexuales, el tema era muy fluido y la mayor parte de personas eran en cierto grado bisexuales. Entonces las prácticas homosexuales ocurrían de manera simultánea, pero siempre ordenadas en el tiempo, a lo largo de la vida o según espacios, de maneras particulares entre culturas, ¿no? Por ejemplo, había una compañía afectiva entre adolescentes, se utilizaba como tal porque el acceso a las personas del otro sexo era posterior. Habían arreglos familiares complejos en algunas culturas del Asia, por ejemplo. Los niños eran prometidos, un niño o una niña, para matrimonio, pero para que, digamos, pudieran esperar y no se formara otra unión que compitiera, entonces el hermano de la futura novia podía ser dado como una pareja temporal para el futuro, para el novio, ¿no? Entonces, estos arreglos tenían en cada cultura un significado y eran considerados arreglos positivos, ¿no? Digo, hay una gran diversidad de estas cosas. Después el patrón de diferencia generacional, ¿no? que se ha llamado la pederastía educacional, ligada a la educación y a cierto apoyo socioeconómico, fue un modelo muy prevalente en Grecia y también en la primera parte de Roma, y de alguna manera se ha dado en otras culturas también. La pederastía se ha dado en buena parte de la historia de Europa, también medieval, y se ha dado en los países árabes. Y a partir de la existencia del Corán en el siglo VI o VII no era bien vista religiosamente, pero igual existía. Y de hecho, el tema de la idea de que para los guerreros el que estuvieran enamorados era importante y contribuía a la guerra, también es algo que se vio desde Grecia, después en los guerreros franceses medievales, también en las cruzadas. Entonces, hay documentación. Si ustedes entran al internet y buscan, van a encontrar un montón de información. Lamentablemente no mucha en español. Entonces ahí como que hay que buscar en inglés, pero si van a querer encontrar cosas, las van a poder encontrar de manera muy sencilla. En muchos casos, en muchas culturas donde las relaciones heterosexuales ocurrían en cierto momento y no podían incluir antes, y había un gran tabú, ¿no?, fuera del matrimonio. Entonces las prácticas homosexuales eran y sobre todo no eran consideradas sexo. O sea, en muchos casos las prácticas homosexuales, sobre todo si no incluían penetración, eran consideradas juegos, ¿no? Y eran mucho más aceptadas. Tal vez un tabú mayor siempre ha habido respecto a la práctica penetrativa. Y en esa medida, en muchas culturas, las prácticas entre mujeres, en tanto, bueno, y ahí está el falocentrismo de la visión cultural y religiosa, en tanto no habían prácticas, digamos, en las cuales se involucrara penetración fálica, no se consideraba que hubiera sexo, ¿no? Entonces, habían juegos, pero no sexo, ¿no? En fin. En Occidente medieval, y eso es otra cosa que sorprende, pero un investigador que lamentablemente murió hace unos años, escribió hace como 30 un libro que se llamaba Cristiandad, Tolerancia Social y Homosexualidad. Él documentó ampliamente que en el cristianismo temprano y medio, hasta el siglo XII o XIII, hubo una tolerancia bastante amplia hacia las prácticas, no las prácticas homosexuales, sobre todo al amor homosexual. Probablemente no se hablaba del sexo, pero al punto de que en los templos católicos se podían celebrar uniones, ¿no? Y había ritos para uniones entre personas del mismo sexo que eran similares a los ritos matrimoniales. Esto ocurrió, ¿no? Ocurría un poco que se trataba de no ver el tema del sexo, se veía más el tema del amor, pero ocurrió. Y más bien hay un quiebre y una transformación hacia una penalización mucho mayor a partir del siglo XIII, del siglo XIV. De hecho, en otro libro interesante que se puede... antes de eso, el tema de la Inquisición. Y todas estas personas se suponía que se casaban y, digamos, dejaban de tener prácticas con personas del mismo sexo,
mayormente, algunas personas sí la seguían, ¿no? Pero como que era también un tema de experiencia para cierto grupo de edad. En cierto grupo de edad había estos acercamientos y después ya no. Igual, les comenté lo de los países árabes, donde a pesar de la penalización del Corán, hay muchas evidencias en el arte de esto, y una alta segregación de géneros como la que hay, ¿no? O la poligamia de los poderosos, los califas que tenían harems, hacía que, digamos, en la práctica hubieran muchísimas mujeres en el harem, y que muchos hombres no tuvieran acceso a mujeres. Entonces había la posibilidad o la necesidad de sexo en estos grupos, y dentro de los harenes también se daban prácticas entre mujeres, ¿no? Era un poco como los arreglos sociales terminaban generando arreglos sexuales. La revolución industrial es el momento de crecimiento de las ciudades hacia inicio del siglo XIX, donde, con desarrollo de la ciencia moderna, la gran medicina moderna, la demografía, y la sexualidad es medicalizada, psiquiatrizada para asegurar la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces aparece la sexualidad como concepto científico, es otra cosa nueva. Antes de eso no existía la palabra, la idea, y estos dos términos que les mencioné, homo y heterosexualidad, se crean en 1869. La homosexualidad, pero muchas otras cosas, entran en un índice de psicopatología sexual, ¿no? Pero otras cosas que estaban ahí eran la masturbación, y otras, ¿no? Incluían la masturbación. Y de hecho, en ese mismo manual se recomendaba, por ejemplo, que a las niñas que se masturbaban se les cortara el clítoris, ¿no? Porque lo consideraba un problema que les podía hacer daño. Obviamente eso 30 años después ya se eliminó y ahora es considerado una aberración. Pero para que vean cómo el conocimiento humano va cambiando con el tiempo, y las visiones sobre sexualidad han cambiado mucho. A diferencia de Francia, donde el Código Civil napoleónico descriminalizó la homosexualidad en la Revolución Francesa, o sea, a fines del siglo XVIII, fue el primer país occidental en despenalizar la homosexualidad. En Inglaterra, que siempre fue un país más conservador, más bien a mediados del siglo XIX penalizaron la homosexualidad, la ley común, el common law, ¿no? Y creó una enmienda de Boucher que terminó afectando a todas las colonias británicas del Commonwealth. Entonces, en países como India, algunos países árabes, ¿no? Que nunca habían tenido una instancia muy severa hacia la homosexualidad, se comenzó a practicar leyes contra la sodomía, ¿no? Pero antes de eso, y esa es una de las paradojas, ¿no? Que fue el colonialismo británico el que terminó imponiendo códigos criminales en muchas partes del mundo. Bueno, ya llegando ahora, la diversidad sexual en el contexto global ahora, luego de la patologización de la homosexualidad creada como diagnóstico médico, ¿no? En el siglo XIX, ocurrieron muchas cosas en el siglo XX, pero en 1990 la OMS, que es la autoridad en cuanto a conocimiento científico en salud, retira a la homosexualidad de la lista de enfermedades y la considera una variante de la sexualidad normal. Hay terapias de reorientación, se reconoce que existen, pero estas son inefectivas y dañinas. Luego, de manera mucho más reciente, el 2012, el Sistema Internacional de Derechos Humanos incluyó los derechos LGBT bajo la supervisión de los acuerdos de Viena, que son los acuerdos del año 93, que son los que supervisan el cumplimiento del acceso a los derechos humanos para todas las personas. Entonces los estados son analizados para ver en qué medida están mejorando la situación de los derechos humanos en general, y el tema LGBT es uno de estos, ¿no? Y el Perú entonces está obligado a reconocer y mejorar la situación de los derechos, ya, porque ha firmado los acuerdos de Viena, porque es un tema de derechos humanos. Entonces no es un tema de opinión, ¿ya? Y eso es bien importante, no es un tema de opinión de la mayoría. Aquí ya hay un compromiso de país de mejorar la agenda de derechos humanos, ¿no? Y por eso cualquier idea que tenga que ver con opinión de la mayoría no debe
verse de esa manera, ¿no? Los estados en el mundo hay una tendencia mayoritaria a generar igualdad de derechos, pero hay unos retrocesos muy serios como los que mencionaba Rafael Mazin. En Uganda y Nigeria las leyes se han hecho más duras, ¿no? Y paradójicamente tenemos en África un país como Sudáfrica que tiene matrimonio igualitario y garantías constitucionales, y hay dos países que en los últimos años han hecho sus leyes más duras, ¿no? La India, que también eliminó el código de sodomía hace 4 o 5 años, la ha reinstaurado a fines del año pasado, y vamos a ver qué pasa. Pero en la India, bueno, yo creo que eso va a salir, va a terminarse de todas maneras, porque es un país con una democracia en realidad muy activa. Las iglesias, sabemos que la católica, las evangélicas no tradicionales, las nuevas, y la musulmana tienen una actitud negativa en general. Las protestantes no, de hecho las iglesias europeas protestantes han cambiado de manera muy rápida y progresiva su visión. La opinión pública en el mundo tiene una tendencia constante a una evolución favorable. En el Perú, la homosexualidad se hizo legal en el año 24, como en toda América Latina, poco a poco se ha ido dando. O sea, en toda América Latina, en ningún país de América Latina la homosexualidad es ilegal. En el Caribe sí, por la influencia del common law británico, ¿no? Y en algunos países de América Latina más bien hay leyes positivas, hay matrimonio, hay uniones. Nosotros todavía no tenemos leyes positivas, tenemos neutralidad legal. Los profesionales de salud, muchos mantienen y transmiten una visión negativa en contra de lo que dice la OMS, ¿no? Dicen que no vale, que no sirve, en parte porque las instituciones formadoras, el currículum en estas es todavía muy conservador, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estudié medicina en los 80 y claramente me dieron el mensaje de que, ¿no? en el curso de psiquiatría, ¿no? Que la homosexualidad era una enfermedad. Bueno, era el doctor Flores que en ese momento estudiaba, ¿no? Entonces de hecho ese era el mensaje, ¿no? Y la gente ha crecido con esa visión, ¿no? Mucha gente. La cultura tradicional todavía tiene una representación social negativa de la homosexualidad como vicio, como un estigma a ocultarse, ¿no? Y en los últimos 15 a 20 años ha habido una globalización con una creciente imagen positiva de los LGBT. De hecho, en los años 90 hubieron muchas películas con personajes homosexuales, pero todos eran psicópatas, asesinos. Entonces hubo una queja muy grande respecto de esto, y a partir de los 90 comenzaron a hacer películas con personajes LGBT positivos. ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que ver con la imagen que hay respecto de la diversidad sexual. Si se le asocia a patología, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo no se le asocia a patología, pero en los medios locales la única imagen de la homosexualidad es la imagen que ridiculiza, ¿no? Este estereotipo, y lamentablemente la gente se presta a esto. Es lo mismo, bueno, creo que incluso lo que ocurre con el racismo, el caso de la paisana Jacinta es peor, ¿no? Yo no sé cómo ese programa sigue al aire, ¿no? Pues una vergüenza, una vergüenza. El Estado no ha llegado a ser realmente laico entre nosotros, y hay una carencia de una política de inclusión social LGBT. El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, en cuanto a lo de las poblaciones vulnerables, no hay ninguna, o sea, eso poco a poco espero que ocurra. Hay en el mundo un crecimiento de los movimientos por la autonomía LGBT y por los derechos. Hay una visión de diversidad sexual. El término de diversidad sexual es importante en vez de homosexualidad, porque homosexualidad tiene una historia medicalizada, ¿no? Es un antiguo diagnóstico. Entonces es mejor comenzar a hablar de sexualidad y de diversidad sexual y olvidarse de términos que están asociados a una historia de opresión. Finalmente, el tradicionalismo, el machismo y la homofobia persisten. Los medios persisten en un tratamiento cómico, y para que la gente, digamos, conozca la realidad,
hacen falta programas que más bien presenten de manera seria la subjetividad y la realidad de las personas LGBT y sobre todo su situación de discriminación, ¿no? O sea, que se vea cómo hay cosas que están mal y cómo la calidad de vida de las personas LGBT es todavía peor, ¿no? O menos buena, como se le quiera poner, que la del resto, ¿no? Porque, ojo, el que haya neutralidad legal no significa que los derechos se cumplen para todos. Cuando hay estigma, y el estigma es una cosa, digamos, no oficial, pero está en la cultura, entonces no hace falta que haya leyes, basta con que la gente se calle y no diga, ¿no? ¿No? Ya simplemente ese mensaje de que hay cosas que se callen, ¿no? Ese tabú genera autorrepresión, genera closet y al final entonces la gente se priva, o sea, el closet priva, la cultura del closet priva a todos de conocer a sus amigos, parientes, compañeros y compañeras lesbianas y homosexuales. Entonces, esta imagen de lo homosexual queda como este estereotipo ridículo o malo y más bien no hay la posibilidad, no hay libertad. O sea, es un tema fundamental. Todas las comunidades tienen derecho a una representación social positiva, ¿no? O sea, y eso es una cosa clave. Todas las comunidades tienen derecho a ser representadas bien por los medios, por la cultura, ¿no? Y eso es algo que en este caso falta clarísimamente. Bueno, sobre la investigación voy a ir más rápido porque creo que se ha presentado y la conocen, pero tratamos de ver no solo qué era lo que la gente pensaba de unión civil, sino ver varios otros temas de derechos y con qué se relacionaba. Y este estudio se hizo en 800 personas, hombres y mujeres, en Lima, en la primera quincena de marzo, de 18 a 70 años, ¿no? La mitad fueron mujeres, ¿no? 53% educación superior, 44% secundaria, 91% católicos, ¿ah? Interesante, 96.5% declararon ser heterosexuales y 59% conocían a una persona LGBT por lo menos, ¿no? ¿Cuántos habían escuchado esto? Diversidad sexual, como se los he mencionado, solo 26%. 69 no. Y en todas estas preguntas, nivel educación superior se asociaba a respuestas más positivas y mayor conocimiento, ¿no? Secundaria y primaria, digamos lo contrario. ¿Consideras que las personas gays y lesbianas sufren de un grado de discriminación, maltrato, exclusión? Aquí vemos que entre mucha y alguna, digamos, la mayoría pensaba, 70% decía mucha y 24% algún grado de discriminación. Instituciones que muestran respeto, o mucho respeto, poco respeto, de las que menos respeto presentan, según esta encuesta con 91% de católicos, incluyen el Serenazgo y la Iglesia Católica. La que mejor está es la empresa privada, y eso no sorprende porque tiene que ver con que, como decían, en este caso los dólares son los dólares, los soles son los soles, ¿no? O sea, a la hora de pagar ya no hay orientación sexual. Luego, ¿te consideras homofóbico o homofóbica? 3%, 4% sí, ¿no? 79% no. La homosexualidad es una forma de vida que debe ser aceptada por la sociedad. Vemos que a favor 82%, ¿no? Sin embargo, y ahí en el texto, hay una gran oposición a demostraciones de afecto públicas entre personas del mismo sexo, ¿no? Posible discriminación en el espacio laboral también. Entonces, aquí vemos que se acepta, o sea, en el marco de lo formal, sí, en el marco de digamos, lo que yo tengo que ver, no, y hay mayor dificultad. La homosexualidad debe ser aceptada por la sociedad. Aquí vemos que crece con la educación. A los homosexuales y lesbianas deben reconocérseles los mismos derechos. Vemos que de acuerdo y en algún grado de acuerdo, el 90%. 80% de encuestados reconoce la necesidad de leyes que permitan proteger a la población LGBT y sancionar actos de discriminación y violencia. ¿Eso qué cosa es? Es una ley de crímenes de odio.
La gente dice que sí era importante. ¿Y qué pasó acá en el Congreso del Perú? No la aceptaron, ¿no? No aceptaron esa ley que estuvo propuesta. ¿Cuántos conocían la propuesta de ley de unión civil a inicio de marzo? Solo el 51%. 27% no la conocían, ¿no? Obviamente, a mayor nivel educativo, más conocían la propuesta. ¿Estarían de acuerdo o en contra de esa ley? De acuerdo estaba el 38%. En nuestra encuesta, 12% en contra y 50% no respondieron, ¿no? Luego vamos a ver por qué, porque esta fue una gran diferencia con otras encuestas que se dieron, publicaron en los medios, ¿no? Actitud hacia la propuesta de unión civil según conocimiento previo de esta. Quienes la conocían desde antes estaban mayormente de acuerdo, el 58%. Y según nivel educativo, quienes tenían educación superior tenían mayoritariamente una posición, digamos, a favor. Entonces, ¿qué concluimos? Que hay una clara conciencia de discriminación social e institucional, hay un señalamiento del serenazgo y la Iglesia Católica como entes más discriminadores, pese a la religiosidad o a la religión de la gente. La homofobia se ve como un problema externo, no de uno. Hay una voluntad de aceptación social de la homosexualidad, pero también hay elementos de homofobia concretos, ¿no? Que la gente no quiere aceptar. El mayor nivel educativo en general se asocia a mejores resultados, y el respaldo era 38%, un rechazo de 12%, 50% se abstuvo. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias? Las tendencias reflejadas, y aquí en comparación con otras encuestas vimos que la oposición caía y la abstención se aumentaba, sugerían que la ley... ¿Qué pasó con nuestra encuesta? Nosotros preguntamos varias cosas sobre derechos y opiniones sobre estos, y después leímos la propuesta de ley a la gente, o un resumen de esta. Entonces, lo que se veía era que cuando la gente escuchaba que era una propuesta de ley con varios elementos, se sentía corta de opinar. Decía, bueno, no sé, es una propuesta de ley. Y además estaba hablándose de varios derechos y discriminación antes. Entonces, probablemente hay mucha gente que cuando es confrontada ya con la situación de discriminación y ve que es una propuesta de ley más compleja, ya se abstiene de opinar, mientras que la gente que la apoyaba era similar a lo que se había visto en otras encuestas, ¿no? Entonces, de hecho, las discusiones como estas son contextualizadas. Probablemente tanta discusión en los últimos 2 meses puede haber generado una opinión más informada, probablemente más favorable actualmente, ¿no? Sería interesante ver. Y además, mucha gente que no tenía una opinión formada se puede haber sentido más cómoda para decir no sé, porque probablemente antes sentían que tenían que decir estoy en desacuerdo. El rol del nivel educativo, ¿cómo lo interpretamos? O sea, mayor nivel educativo, mayor aceptación. Probablemente hay un surgimiento de representaciones sociales positivas sobre la homosexualidad en los medios de manera parcial y de formas globalizadas, ¿no?, de ser LGBT, ¿no? Aunque persisten las formas más negativas. Los niveles sociales y educativos son expuestos de formas diferenciadas a estas representaciones. De hecho, la gente con mayor nivel adquisitivo y educativo tal vez viaje más y ve que en otros lugares la situación es distinta, ¿no? Y también tiene acceso al cable y otras formas de ver estos temas. Hay que ver si es que esto es realmente una nueva visión sobre derechos o inclusión, o es simplemente el deseo de ser como otras sociedades más cosmopolitas, ¿no? Porque podría ser una postura superficial y no sincera. Hay núcleos ideológicos opuestos al cambio, definitivamente, y esto se ha visto en las discusiones furibundas de algunos lados, ¿no? Hay fundamentalismo religioso, lo que podríamos llamar pensamiento de extrema derecha, sexista, racista, homófobo, tradicionalista, y el machismo clásico tradicional, que es una versión más light, pero ahí está. Y la fragmentación de visiones de la sociedad que esto nos muestra refleja múltiples factores, o sea, hay diferencias por educación, clase social, redes sociales a las que uno pertenece, aspiraciones como país, tradicionalismo, política eclesiástica, temores personales, ¿no? La reflexión final es esta. ¿Se trata realmente de una discusión solo de unión civil? Probablemente se está discutiendo sobre homosexualidad o diversidad sexual en general. Hay una resistencia que se produce
porque la propuesta legal no es simplemente sobre unión civil, sino que si se da, implica simbólicamente el reconocimiento de la población LGBT como una población con derecho a tener derechos y por lo tanto social y legalmente iguales. Por eso es que hay una lucha tan grande incluso en las propuestas legales alternativas a que no se mencione la orientación sexual, porque si se menciona la orientación sexual se le reconoce como real, como que exista, y la gente no quiere que exista, o sea, quiere invisibilizar, y como saben lo que no se ve no existe.